Bienvenidos a esta nuestra tercera clase de nuestro módulo Doctrinas Básicas, en la que vamos a estar estudiando el tema del mundo espiritual. Un tema muy importante, ya que cada uno de nosotros, como cristianos, nos compete entender que hay un mundo espiritual, que hay un mundo más allá de lo que es el mundo físico, el mundo material, el mundo que nosotros percibimos con los sentidos naturales. Hay un mundo que es igual de real, y yo diría aún más real que el mundo físico y natural que percibimos nosotros, y ese es el mundo de los espíritus, el mundo espiritual en el que podemos colocar nosotros a los ángeles, a los demonios, a Dios mismo, porque Dios es espíritu. Sin embargo, Dios interactúa con nosotros, igual que también los espíritus como los ángeles, los demonios, los espíritus malos, el mismo diablo, también interactúan con el mundo físico. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que hay un mundo espiritual. Y vamos a dividir el tema en dos categorías. Primeramente vamos a hablar de los espíritus buenos o de los ángeles de Dios. Esos son seres creados por Dios. Vamos a ver ciertas características. Dios creó a los ángeles. Dios los creó antes de que creara al ser humano, antes de que creara toda la creación, según Job 38. Del 4 al 7 e Isaías 14 del 12 al 15 nos habla que antes de que el mundo fuera, de que el ser humano existiera incluso, Dios había creado ángeles ya, sus espíritus, ya los había creado ese mundo espiritual. Y según Isaías, el diablo mismo existía como un ángel también, fue creado como un ángel por Dios, un ángel hermoso, un querubín que se paseaba en el paraíso de Dios, ¿no? Entonces, primeramente, los ángeles son seres creados. Luego, los ángeles son espíritus. ¿Qué quiere decir que son espíritus? Que no tienen materia, no son algo físico, aunque pueden asumir una forma humana. En el capítulo 19 de Génesis vemos cómo unos ángeles tomaron forma de hombre y visitaron a Abraham y aún comieron con él. Y hay muchas otras referencias también. Los ángeles son inmortales también. Ellos fueron creados por Dios y ellos no mueren. Lucas 20, 34 al 36 nos habla de eso también. Los ángeles son obedientes. Esa es una característica muy prominente de los ángeles, que ellos son obedientes. Son seres que hacen la voluntad de Dios. Han sido creados por Dios para que hagan su voluntad, para que cumplan su voluntad sin vacilar, según Mateo 6:10 y Primera de Pedro 3:22. Los ángeles también son reverentes. Su actividad más elevada es la adoración a Dios, según Filipenses 2 del 9 al 11 y Hebreos 1:6. También los ángeles son sabios, según segunda de Samuel 14:17, es decir, ellos tienen una capacidad de saber, de entender las cosas superior a la de los seres humanos. Son humildes también, según segunda de Pedro 2:11 y Judas 9. Son poderosos, según el Salmo 103:20, y aquí quiero aclarar, son poderosos, pero no son todopoderosos. Tienen un gran poder, más poder que los seres humanos, sí, pero no son absolutamente todopoderosos como Dios. Eso hay que aclarar. Ellos son santos. Son santos, ¿por qué? Porque son criaturas separadas, apartadas para el servicio exclusivo de Dios, según el tipo de ángeles, algunos para adorar a Dios, otros para guerrear, para pelear, y otros son mensajeros para servir, para venir a servir a los seres humanos, ¿no? ¿Cuál es la obra de los ángeles? O sea, ¿qué es
¿qué es lo que ellos hacen? Como ya decía, primeramente los ángeles son mensajeros de Dios. Y eso es lo que significa la palabra ángel. La palabra ángel literalmente se traduce como un mensajero. Entonces, cuando nosotros hablamos de que los ángeles son mensajeros, nos referimos a que ellos traen mensajes a los seres humanos de parte de Dios. Y hay bastantes escrituras en la Biblia que nos hablan de ángeles trayendo un mensaje, ¿no? Cuando María recibió el ángel Gabriel, aquel mensaje, cuando Daniel recibió el mensaje de Miguel, mucha cantidad de ocasiones ellos son mensajeros, traen un mensaje de Dios, pero no solamente un mensaje hablado o un mensaje que nosotros podamos escuchar, sino también un mensaje a través de algo que ellos hacen y nos quieren mostrar a nosotros, ¿no? Entonces son mensajeros. Hay varias escrituras que no las voy a mencionar ahora. Los ángeles también son siervos de Dios. Los ángeles están al servicio de Dios. Ellos están listos para venir a hacer la obra que Dios quiere que ellos hagan. No solamente en la tierra, sino en todo el universo. Son sus sirvientes, les sirven en todo lo que Él les ordena. Por eso es que son obedientes también ellos, o es necesario que sean obedientes. Y otra obra que hacen los ángeles es que son agentes de Dios para cumplir propósitos aquí en la tierra. O sea, ellos ejecutan los decretos de Dios aquí en este mundo, en esta tierra. Por ejemplo, cuando Dios quiere mandar juicio a una nación, los ángeles vienen. En el Apocalipsis hay muchos ejemplos en donde los ángeles son enviados a ejecutar los juicios de Dios sobre la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, en sí, los ángeles, dice la palabra de Dios en Hebreos 1:14, dice que ellos son mensajeros de Dios, al servicio de Dios y al servicio nuestro. Y porque por su calidad de ser obedientes, de ser poderosos, de ser humildes, de ser santos, de ser seres superiores en muchas esferas al ser humano, ellos son el agente perfecto que Dios utiliza para venir a hacer lo que Él quiere que hagan aquí en la tierra, ¿no? Entonces, los ángeles, algo que sí, usted no tiene que prenderle una veladora a un ángel. Usted no tiene que hacerle oración a un ángel tampoco. Usted puede ordenarle a un ángel, sí, con la autoridad que usted tiene de decir: ángeles del cielo que vengan a ministrarme, o pedirle al Señor que los mande. El Señor, mándame ángeles para que me cuiden, para que me guarden, para que me guíen, para que hagan esto. Y ellos están a su servicio. Eso es en sí, de una manera muy resumida, lo que es el tema de los ángeles. Es un tema muy amplio en realidad, pero en sí es lo que podemos hablar en esta clase, que es algo básico, ¿no? Ahora vamos a pasar al tema de los ángeles caídos. Y para los ángeles malos, ya vimos los ángeles buenos. Para los ángeles malos o los ángeles que no hacen la voluntad de Dios, vamos a comenzar estudiando al principal de los ángeles malos, que es aquel que incitó la rebelión en el cielo, la rebelión de esos ángeles que lo siguieron y se convirtieron en ángeles malvados o espíritus malvados o demonios también. Y que ahora su obra ya no es ayudar al ser humano ni a la creación de Dios, sino ahora es todo lo contrario. Su obra es antagónica a los principios de Dios. O sea, Dios ama al ser humano y Dios quiere una relación con el ser humano. Y ahora los espíritus malos, los espíritus rebeldes liderados por Satanás, ellos quieren destruir. Por eso Jesús dijo que el diablo ha venido a matar, a robar y a destruir. ¿Cuál es el origen de Satanás? Según Isaías 14:12-15 y Ezequiel 28 del 1 al 19, de acuerdo a estas escrituras, Satanás existía
desde el principio de la creación. O sea, fue creado con la primera parte de la creación, con la creación espiritual. Ahora, Satanás no es que él sea aparte de la creación, solamente Dios es aparte de la creación, él es el creador, pero él es un ser creado, uno de los muchos ángeles que Dios creó, y su nombre en ese tiempo se llamaba Lucifer. O lucero de la mañana también. Lucifer significa también porta antorcha. Porta antorcha era el más hermoso de los ángeles. Sin embargo, es el orgullo que él sentía de ser hermoso. Dice la Biblia que era hermoso y que él portaba esa antorcha. Él era un cantor también, dice, en el cielo. Se rebeló por toda esa hermosura y por todas esas cualidades especiales que él tenía. Él se rebeló contra Dios y él quiso ser igual a Dios, y eso es lo que lo arrojó del cielo, lo que produjo que Dios lo expulsara del cielo. Y junto con él se trajo una rebelión de ángeles. O sea, él incitó a otros ángeles a decirles: ustedes no tienen por qué sujetarse a Dios. Ustedes pueden ser ustedes mismos. Y lo siguieron en su rebelión. Y esos son los que llamamos los ángeles malvados, o que después se convirtieron en los demonios o los espíritus malos que operan en el mundo de las tinieblas. Vamos a ver el carácter de Satanás para conocer un poco más de quién es este espíritu malo. Satanás, así como a Dios lo podemos nosotros conocer más por sus nombres, también Satanás se manifiesta a través de la Escritura con diferentes nombres, ¿no? Entonces, el primero de ellos es Satanás, el cual significa adversario o contrario, que quiere decir que él siempre se opone a los propósitos de Dios. Siempre es el contreras, el que está dándole la contra a Dios. Eso significa Satanás, y eso da a entender su nombre. Diablo significa mentiroso. ¿Por qué? Porque lo único que el diablo o Satanás puede hacer en contra de los seres humanos es mentir. Dice Jesús que el diablo miente desde el principio, que él es el padre de toda mentira. Él es mentiroso. Por eso cuando tú mientes estás actuando como Satanás. Por eso él le dijo: ustedes son de su padre el diablo, y las obras de su padre quieren hacer, ¿no? Entonces él miente. También otro de los nombres que en la Biblia se habla en Apocalipsis 9:11 es el destructor, porque él destruye la obra de Dios. Una de las cosas que él se especializa es en destruir todo aquello que Dios está haciendo en las vidas de sus hijos y en la humanidad entera. Otro nombre dado al diablo en Apocalipsis 12:9 es la serpiente antigua, que es el diablo, que es Satanás. Serpiente, ¿por qué? Porque desde el principio se manifestó a través de una serpiente cuando engañó a Eva. Y a través de la historia, la serpiente ha sido ese símbolo de Satanás, ese símbolo del diablo, porque es astuto. La serpiente es un animal muy astuto. Que se escabulle fácilmente, que se camufla y puede atacar y puede morder su veneno mortal en el ser humano. Y eso es lo que es el diablo, es Satanás. Es un ser que viene en contra de la humanidad de maneras sutiles, de maneras camufladas, y su propósito es morderlo, llenarlo de ponzoña, de veneno mortal, para que éste muera y sea destruido. Otro de los nombres de Satanás es el tentador. Y lo vemos nosotros en la Escritura, en el Evangelio de Mateo capítulo 4 y en los demás evangelios, en donde se relata la tentación de Jesús, que él vino a tentar. Y Santiago nos habla también que nosotros no somos tentados por Dios, que la tentación viene de nuestra propia concupiscencia, pero luego él mismo habla que resistamos al diablo, porque el diablo viene también a tentarnos en nuestras vidas. Él va a tratar de hacernos caer, él quiere destruir nuestras vidas mediante hacernos caer en la tentación. Otro nombre
por el cual se le conoce, es el príncipe y Dios de este mundo, según Juan 12:31 y 2 Corintios 4:4. ¿Qué quiere decir esto? Que en este mundo caído, en este mundo en donde el pecado gobierna y reina las vidas de muchas personas, el diablo gobierna a través de ellas por el pecado que hay en su corazón. El pecado es el ambiente donde Satanás se mueve, donde el enemigo se mueve, y entonces a través de ese pecado él está gobernando en el mundo. No quiere decir que sea el gobernador absoluto, no me malentienda. Él no tiene más poder del que Dios le permite tener, ¿no? Sin embargo, en este mundo y en el sistema corrompido de la gente que no conoce a Cristo Jesús, Él es su príncipe. Él es el Dios de este siglo, el que ha cegado, dice, el entendimiento de los incrédulos. Entonces, todo esto es parte de la naturaleza de Satanás, y esto nos dice que Satanás no tiene remedio. Alguien hizo una pregunta y dijo, pero ¿por qué Satanás no va a ser redimido? ¿Por qué Dios no le dio al diablo la oportunidad de arrepentirse? Es que el diablo nunca se ha arrepentido ni se arrepentirá, porque él es malvado en su mismo ser, en su mismo corazón. Entonces, él todo lo que hace, lo hace porque quiere ser igual a Dios, porque él quiere ser Dios también, y Dios jamás se lo va a permitir. Ahora vamos a ver sus actividades. ¿Cuáles son las actividades de Satanás? Ya dijimos, de acuerdo a los nombres, que algo que él hace, y hace muy bien, desafortunadamente, es engañar. Él viene a engañar a la humanidad. Él viene a oponerse a lo que Dios está haciendo. Él es orgulloso, él es astuto, él es maligno, él es poderoso, él es atrevido, y él se atreve a meterse en todo. No tiene ningún escrúpulo para venir en contra de lo que Dios está haciendo. Y él quiere detener la obra de Dios desde antes que nosotros nazcamos, desde antes que el ser humano nazca. Por eso es que hoy hay tanta perversión en promover el aborto, porque hay propósito desde el momento que un bebé es concebido. Allí llega la vida, el soplo, el aliento de Dios para darle vida a ese ser humano que está en un proceso de desarrollo todavía intrauterino, dentro del útero de la mamá, pero es un ser viviente ya, y él desde ahí lo quiere matar, y por eso el aborto está tan aceptado en el mundo. Él quiere detener a toda costa la obra de Dios en esta tierra, ¿no? Y él es tan malo que no solamente actúa en los malvados, sino que también actúa dentro de la iglesia. Dice la palabra de Dios, él no se limita, él donde más quiere trabajar es en la iglesia, en los hijos de Dios. Él se disfraza como ángel de luz. Él se presenta como algo bueno. Y en la iglesia se presenta como maestro, pero en realidad es un lobo rapaz. No es una oveja, no es hijo de Dios. Y su trabajo es tan sutil que ha logrado, desafortunadamente, desacreditar y bajar de ministerio a grandes hombres y mujeres de Dios, porque él quiere detener la obra de Dios, quiere destruir la obra que Jesucristo ha dejado aquí en la tierra, que es la iglesia, para establecer su reino. Entonces, él es antagónico, él solamente quiere destruir, quiere matar, quiere robar, y por lo tanto nosotros tenemos que saber que tenemos que estar alertas. Claro que no tenemos por qué tenerle miedo en el sentido de estar en pánico, ¿no? Sí tenemos que estar conscientes de que es un ser que nos puede engañar, que es capaz de engañarnos, que tiene unas artimañas muy feas y muy astutas, una astuta muy grande para engañar al ser humano, pero no debemos temer, porque la Biblia dice que mayor es Cristo que vive en nosotros que el que está en el mundo. La palabra de Dios dice que Jesucristo
vive en nosotros y que Él nos ha dado a nosotros autoridad sobre el enemigo, sobre el diablo. Los cristianos tenemos autoridad. El diablo no es más grande que Jesucristo, no es más grande que el poder que Dios ha depositado en nosotros. Y lo único que Él puede hacer contra nosotros es engañarnos, y nosotros nos dejamos engañar cuando nosotros no conocemos la palabra o torcemos la palabra a nuestra conveniencia, ¿no? Entonces, es importante que nosotros como cristianos entendamos esto. ¿Cuál es el destino? Bueno, Satanás fue arrojado del cielo desde el comienzo de la creación, desde antes de que el ser humano existiera aquí en la tierra, y su destino final será la derrota. La palabra de Dios dice que su destino final será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, Apocalipsis 20:10, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener eso bien en claro, que el diablo tiene un fin, él tiene un fin, y se le va a llegar pronto, y por eso dice la palabra de Dios que el diablo sabe que le queda poco tiempo. Satanás sabe que ya le falta poco, y por eso él está trabajando sobre tiempo para tratar de detener lo que Dios quiere hacer en la tierra. Ahora vamos a estudiar los espíritus malvados, que son todos aquellos que se vinieron con el diablo cuando él se rebeló, y también aquellos que cayeron de la gracia de Dios o de su lugar prominente que tenían en Dios cuando ellos decidieron venir a parearse con mujeres, con seres humanos. Esos son espíritus malos que abandonaron su propia morada. Los ángeles caídos fueron creados perfectos, intachables, y al igual que el hombre fueron dotados de capacidad de elegir. O sea, estos ángeles pudieran elegir servir a Dios o venirse, y ellos decidieron seguir al diablo en lugar de quedarse con Dios, ¿no? Los ángeles caídos, su trabajo es en los aires. Ellos trabajan en el ambiente, ¿no? ¿Y por qué? Porque ahí estamos nosotros, ¿no? Ellos pueden venir a hacer lo que ellos quieran, pero también ellos se remontan hacia el espacio también, hacia el espacio exterior, y desde allá ellos hacen su actividad y pueden venir de acuerdo a varios versículos que ahora no voy a mencionar. Los demonios, las Sagradas Escrituras hablan sobre los demonios también, y los demonios tienen su origen quizá lo mismo que los ángeles caídos, pero una de las cosas, de las características de los demonios, es que ellos pueden entrar a poseer el cuerpo y la voluntad de un ser humano. Quiere decir que pueden tomar control de la vida de las personas. Y hay muchos ejemplos en la Biblia en donde había individuos poseídos por demonios. Y estos son espíritus malvados que quieren destruir la vida del ser humano mediante la posesión de sus facultades mentales y físicas para hacerlos hacer cosas que ellos quieren alcanzar como seres malvados aquí en esta tierra. Entonces, a los creyentes se nos ha dado autoridad sobre todo poder del diablo, sobre todo demonio. La iglesia de Jesucristo es la entidad más poderosa aquí en la tierra, y somos antagónicos a los espíritus malos, y siempre hay una lucha entre el reino de las tinieblas y el reino de Jesucristo. Pero otra vez el Señor nos ha dado autoridad, y nosotros tenemos el poder para vencer en el nombre de Jesús. Como decía al principio cuando estábamos hablando de los ángeles, también nosotros tenemos el poder y la capacidad de vencer a través de la ayuda, del auxilio de los ángeles guerreros del Señor. Cuando tú te sientas que estás sin fuerzas, que te sientes que no puedes, dile: Señor, mándame un ejército de ángeles, mándalos a pelear por mí, y ellos vencen. También los ángeles del Señor pueden venir a pelear contra los demonios, los ángeles caídos de Satanás, y los ángeles de Dios definitivamente tienen más poder que los demonios. Eso no significa que los demonios no tengan poder, porque vienen de la misma naturaleza de los ángeles, pero Dios ha dado más poder y autoridad a sus ángeles porque ellos son obedientes y proceden a ejecutar sus juicios y a venir a traer
al ser humano la voluntad perfecta y agradable de Dios. Bueno, estamos ya terminando con esta clase. Agradecemos a Dios por esta oportunidad y esperamos que disfruten el resto de su tiempo allí en su grupo pequeño y que oren unos por los otros, y los esperamos la clase siguiente.